La movilidad humana es salir del lugar de origen, donde naciste o tal vez donde has vivido tus últimos 5 años. Hago esta diferenciación porque, por ejemplo, si yo viajara afuera del país, España, Italia, y me dirían, ¿de dónde vienes? Yo diría de Ecuador, pero ¿digo de Cuenca o digo de Loja? Porque en Loja vivo 27 años. Entonces, por ello hago esta diferencia cuando se conceptualiza de hablar de quién sale del lugar de origen, que puede ser donde nació o puede ser donde está viviendo los últimos 5 años, que puede ser además no solo una migración internacional, como a veces OIM y organizaciones internacionales hablan de la migración solo como salir del país, pero en realidad el proceso migratorio puede ser dentro de tu país o puede ser fuera del país. Puede ser de forma temporal o puede ser de forma permanente. Te vas unos años o te quedaste toda la vida. Y además creo que algo que es importantísimo en el concepto de movilidad humana es las razones por las que sales. Porque las razones por las que salen determinan los distintos tipos de movilidad humana. Es decir, generalmente la gente puede salir por razones económicas, por un tema de trabajo, porque no ganas lo suficiente, como fue en el Ecuador en los años quizás 60, 70, todas las partes sur quedó muy mal y entonces económicamente salía, pero tú tienes la migración de los 80, 90, que son gente con título, con trabajo, que sale. Entonces migras que no solo es el tema de la pobreza o tal, sino que también es mejores ingresos. Y luego tienes estas razones no sociales, culturales, tienes estas razones económicas, ok, para la economía, para una casa, para un terreno, para un negocio, para los estudios, para el tema de salud de alguien. Sin embargo, también hay otros elementos, ¿no? Por ejemplo, no se reconoce mucho, pero hay gente que migra por su orientación sexual. Entonces, gente que sale, por ejemplo, de Loja a otra ciudad donde hay mayor reconocimiento, tolerancia a este derecho de una orientación sexual, o gente que se va fuera del país por ello. O también tienes esto del tema femenino, ¿no? Nosotros miramos, si tú vas por un tema, quizás tienes una pareja con la que vives y que económicamente dependes por un tema económico, o que hay infidelidad o hay violencia, y que de pronto no te separas porque hay una condición emocional o económica. Cuando fue la migración del 99, fue mucho más visible que la que se va a Estados Unidos, que es más migración de varones, de hombres que quizás luego llevan su pareja, su familia, pero no así la que fue a España, Italia o en el boom del 99, ¿no? En esta segunda oleada importante de migración en el Ecuador, donde en cambio la gente sale, muchas mujeres salieron para tener una independencia económica. Hay algunos estudios de Claudia Pedone que ella trabajaba en la Universidad de Barcelona con mujeres y con mujeres lojanas, y ahí le hablan de madres, de mujeres añosas, porque generalmente la gente migra en la edad más productiva, ¿no? Entonces entre los 25, 35, 40, y decían madres añosas porque empiezan a hacer entrevistas de gente mayor que migra y por qué, y el primer discurso es económico para la gente, etcétera, pero luego tú en entrevistas profundas ves y dices, no, era un tema emocional, había problemas de infidelidad, había violencia, había dependencia económica, etcétera, ¿no? Entonces, quizá el dato aquí en el Ecuador se habla como el 45% de mujeres jefas de hogar. Entonces estamos hablando de mujeres solas, y la movilidad humana en la migración para muchas mujeres solas, jefas de hogar, se vuelve como una tabla salvavidas de económicamente poder sacar adelante a tus familias. Entonces, por eso digo que creo que es importante los motivos, porque también hay otros motivos, ¿no? ¿Qué pasa cuando tienes que salir obligado? Cuando corre riesgo tu vida, cuando quedarte implica morirte o que maten a un familiar. Entonces, claro, ahí son otras razones y vamos a los tipos de desplazados o al tipo de refugiado. Entonces, estos generan como distintas razones por las que se migra, ¿no? Eso. Yo creo que hay varios elementos. A ver, varios elementos. Bueno, quizás antes el tema de salir a estudiar también era como un cierto privilegio para ciertos grupos, ¿no? Algunas políticas de Estado entre el año 2008, 15, 16, digamos, de alguna manera abrieron el tema de becas, de cosas hacia la gente, hacia afuera, para un tema de estudios. Pero incluso hay un tema más antiguo, por ejemplo, algo en Loja. Mucha gente de aquí, para hacer su vida religiosa, salía a estudiar fuera. Más allá de que termines siendo sacerdote o que te salgas y no termines, pero estudiabas fuera.
Sin embargo, yo creo que también el hecho de las políticas de ingreso a la universidad han sido algunos elementos que también han detonado. No conozco, o sea, digo, tendríamos que hacer como un seguimiento cuántos de ellos que salieron a estudiar están estudiando, ¿no es cierto? Quizá a veces el tema de becas con ciertos países, también hay otras posibilidades, ¿no? Digamos que puedes tener para estudiar y trabajar, no siempre es así, dependiendo de la carrera y tal, pero quizás podría ser también parte de estas, una eso digo, convenios o tal, becas, pero la otra también puede ser limitaciones que has podido, de que hayas ingresado, ¿no? Tenemos muchos jóvenes queriendo ingresar a ciertas carreras y con la limitación del acceso, entonces eso también creo que genera otras dificultades. Yo creo que, a ver, creo que hay varios elementos. Por ejemplo, si vemos la población puntual en Loja, hablemos de Loja. ¿Qué pasa si tú sales y te especializas? Nosotros, por ejemplo, no tenemos a nivel público un tema de hospitales de especialidades, ¿ya? La mayoría de gente se va a Cuenca, se va a Quito, y nosotros tenemos 16 cantones y tienes los cantones de Zamora y tienes el norte del Perú y tienes el tema del oro. O sea, tienes todas las condiciones en las que tranquilamente tú necesitarías tener, ¿no? Entonces, creo que hay políticas de la misma estructura del Estado que no termina de dar respuesta a las necesidades, porque claro, si alguien sale de aquí y se especializa en algo, es decir, sí hay un nicho de trabajo, porque hay una necesidad. Aquí en Loja, quizás estos últimos años, un poquito menos monopolio, desde solo unas clínicas privadas que se generalice, pero en el área pública todavía tienes como todas estas limitaciones. Entonces, claro, no tienes un nicho seguro. Esto por poner un ejemplo en la medicina, pero ¿qué pasa si ponemos en otros ámbitos cuando no tenemos, por ejemplo, en Loja industria? ¿Entiendes? Tienes poca industria, la gente puede salir, se forma, etcétera, y dice, ok, yo regreso al Ecuador, o regreso a Loja, ¿a dónde? O regreso al Ecuador, pero tal vez me voy a Quito, me voy a Guayaquil, me voy a Cuenca, me voy a zonas donde siento que hay un poquito polos de desarrollo en esos nichos que yo me he formado. Entonces, por eso digo que creo que falta esta respuesta del Estado, tanto en lo público, en lo privado, etcétera, de generar ante las necesidades locales, generar estas posibilidades de desarrollo donde las personas que tal vez salen, estudian, pueden venir y pueden sentir que tienen un trabajo, que pueden aportar desde lo que se han formado. Quizás muchos se quedan, como te digo, por ello, ¿no? O sea, o te quedas fuera, conseguiste un trabajo, te quedas fuera, o regresas, pero no necesariamente a veces a la ciudad específica donde saliste, porque sientes que no, aunque haya la necesidad, como que no hay las condiciones. Por otro lado, que es el tema económico, ¿no? O sea, si ves unos niveles que tenemos de niveles altísimos de pobreza, no hay un empleo digno, la gente no tiene los ingresos, entonces hasta donde yo vengo también especializado, sabiendo que mi profesión y todo fue una inversión y que yo tengo que cobrar un tema, y cuando tú no tienes una población que puede pagarte. Entonces es como bastante precario, se vuelve bastante limitado, ¿no? Esta posibilidad de las condiciones en las que haya estos polos de desarrollo, no como solo monopolizado en ciertos grupos y se genere. Entonces creo que son más de esas condiciones, porque a la larga con la gente siempre extraña algo. Tú quisieras poder venir. Bueno, migrar creo que es este derecho de irte temporalmente, quedarte allá o regresar. Tal vez mucha gente quiere regresar, pero no es posible porque siente que no hay las condiciones. Tuvimos una época de esta crisis inmobiliaria en Europa donde muchos migrantes retornaron, ¿no? Pero las condiciones han sido cada vez más complicadas en nuestro país, empleo, subempleo. Muchos migrantes ecuatorianos que salieron son los que han puesto muchos negocios aquí en Loja, y si vamos a los cantones, a Cariamanga, a Gonzanamá, etcétera. Pero claro, cuando eso no va bien, cuando viene una crisis tan complicada del COVID y se sumaron muchas cosas, entonces no tienes en qué, la gente vuelve a optar por salir. No tienes empleo digno, no tienes las mejores condiciones, el nivel de vida es súper alto, caro, tus ingresos no compensan eso. Entonces, desgraciadamente, yo creo que eso a veces hace que haya como un desazón para los jóvenes que dices, yo voy, estudio, y si encuentro en qué trabajar, pues preferible me quedo, ¿no? Es tenaz decir que quizá el Ecuador exporta a migrantes y en pésimas condiciones.
O sea que podemos estar buscando mejores condiciones para exportar madera, exportar, no sé, petróleo, exportar otras cosas, ¿no? Y buscas mejores condiciones. Entonces es tenaz esto, pero creo que también es como un llamado a estas condiciones. Para mí personalmente, más allá de que alguien se vaya, se quede o tal, creo que es un derecho. Y creo que lo que hay que trabajar es mejorar las condiciones. Si fuera una migración un poco más ordenada, hoy tenemos medios tecnológicos que no es una migración como la que tuvimos de Europa hace muchos años, que la gente nunca más se volvió a ver. Hoy tenemos tecnología que nos puede acercar, que nos puede generar una mejor convivencia, ¿no? Entonces creo que el tema no es irte, quedarte o tal, ni tampoco todos tienen que quedarse, nadie debería migrar, sino que puede haber este derecho de irte, quedarte, recibir también a quienes llegan de otros lados, pero siempre pensando como en las mejores condiciones, ¿no? Que el ser humano sea el centro, que realmente vivamos ese enfoque de derechos, que el que migra va a aportar también, todos aportamos. Fíjate, te doy un último dato, en España había algunos estudios interesantes porque el que mujeres migrantes vayan y puedan cobrar menos y todo, permitió y facilitó que mujeres españolas puedan trabajar. Entonces ellas podían trabajar, estudiar, desarrollarse, etcétera, porque había alguien a quien le pagabas y se podía quedar. Y es interesante también porque puedes tener unas culturas un poco más frías en las relaciones y nosotros, en cambio, nuestras culturas son más querendonas con los niños, con el adulto mayor. Y entonces también culturalmente nosotros estábamos aportando esa cercanía al adulto mayor, al niño, otros vínculos. Entonces no solo es un tema de intercambio económico, servicios, es un tema también cultural, ¿no? Que se puede y que también te trae y que también nosotros llevamos. A veces uno aquí dice, ay, la migración destruye nuestras costumbres. Estamos aquí, hacemos fila, no sé, en la hamburguesa, en las papas fritas. La gente está allá, añora nuestras comidas, se lleva el cuy, se lleva nuestras comidas típicas, se lleva nuestra música. Entonces yo sí creo que ahí hay un discurso a veces como de mucha división que yo creo que tendría como que ampliarse, ¿no? Y además la gente, no por irse a otro lado, dejas tu origen. Creo que uno más bien, no es que pierdes o ganas. Cuando tú vas de una cultura y llegas a otra, tú te nutres de otra. O sea, la diversidad te alimenta, te aporta, no te quita, no te limita.